Yo a quien le voy a hablar es al pueblo de México, no voy a convencer a la oposición. No me interesa más discutir esto porque con el uso de adjetivos peyorativos, la verdad, mejor vamos a convencer al pueblo e informarle qué estamos haciendo. Estamos claramente estableciendo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la improcedencia de los medios de control constitucional. Es decir, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales van a tener por objeto no revertir las reformas realizadas a la Ley Suprema de la Unión. Entonces, quiero que se informe a la gente que queremos garantizar que no quepa juicio o recurso alguno que controvierta o que obstaculice la aplicación de las reformas realizadas a la Carta Magna. Y también quiero completar sintéticamente lo que significa esta propuesta de reformas al artículo 105 y 107 de la Constitución. 1. Que el Poder Judicial debe interpretar la Constitución y asegurar su cumplimiento, pero no debe ser un árbitro sobre decisiones del Poder reformador, que somos el Poder Legislativo. Aquí lo que no le debe de quedar ajeno a nuestro pueblo es que la reacción pues fue construida para oponerse al avance del pueblo, en particular los de Acción Nacional. Ya de los otros ni hablar, porque hace un rato decían es que el tiempo y se tardaron. Pues sí, 100 años en que el voto contara bien, porque se lo estuvieron traficando durante décadas, casi pues una centuria. Y decir esto porque este esfuerzo popular de conciencia, de mucho tesón, de mucha capacidad organizativa que se ha desarrollado, pues nos está llevando a este proceso de transformación de manera inédita por la vía pacífica electoral. Hay que recordar, y eso es tal vez lo que los sorprende, porque en su desvarío quisieran que de veras las transformaciones anteriores que fueron con enfrentamientos del pueblo contra los reaccionarios y que derivaron en la construcción de constituciones nuevas, quisieran que hubiera sido la ruta, pero qué sorpresa se llevaron con el Plan C. Gracias, senadores, la costumbre. Muchas gracias al presidente también de la Comisión de Estudios Legislativos, senador Enrique Insunza, por la posibilidad de poder posicionar a nombre de mi grupo parlamentario. Sin duda, la justicia es el bien primario que debe impulsar a la sociedad porque se identifica el concepto de persona humana. Desgraciadamente, y quiero decirles a mis compañeras y compañeras de oposición, en México los tribunales no imparten justicia. Y quiero dar lectura rápidamente ya se había mencionado el artículo 39 de la Constitución, pero el artículo 40 de la Constitución que establece es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos y en todo lo concerniente a su régimen interior. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos desmontando un sistema antidemocrático que estaba al servicio de unos cuantos. Hoy estamos haciendo un nuevo régimen que tiene que estar al servicio de todos y de todas, de cualquier color, de cualquier posición. Y el artículo 41 establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos. Yo quiero regresarme un poco a 1997, cuando se planteaba por primera vez que la mayoría de entonces del régimen priista perdía el control del poder legislativo. Y se desaparece la Gran Comisión y desaparecen todos esos estilos donde se legislaba al vapor y se legislaba a petición solo del Poder Ejecutivo, porque ni siquiera se discutía, no había ni siquiera un tránsito para poder discutir en comisiones, era vía fast track. Ahí desaparece la Gran Comisión y se hace una nueva historia para que el Poder Legislativo recuperara esa dignidad que hoy nosotras, las senadoras y senadores, sabemos de la importancia de lo que es nuestra tarea. Y una de las fuertes demandas que tenemos hoy nosotros como parte de este espíritu constituyente es que una de las deudas principales que se tienen es con el Poder Judicial. Y no es nada menor, porque es el poder más rancio, el poder más resistente a la transformación, porque nunca se tocó, ni con el pétalo de una rosa se atrevía a tocar, porque siempre uno pensaba que era el suprapoder,
y eran los señores iluminados o las señoras iluminadas, los ministros, las ministras, y uno sabía pues que había mucha discrecionalidad alrededor del ejercicio de ese poder. Hoy el Poder Judicial de la Federación ha estado ya también en una cancha política. Declararon una huelga, un paro, que es político, porque no están ellos realmente acatando lo que es el mandato de la voluntad popular. Ellos están ya en un juego político. Por eso cuando escucho que algunos senadores dicen que van a recurrir a las acciones de inconstitucionalidad y que van a ir a la Corte, pues porque traen arreglos secretos y abiertos, y son parte de esa complicidad. Pero les quiero decir que esa complicidad tiene nombre y apellido. Por eso es que ellos en su momento exoneraron con pruebas determinantes a García Luna. Lo tuvieron que juzgar en el extranjero. En el caso de Calderón, que espero que es el que siga, porque también el señor tiene que darle cuentas a la justicia. Esos presuntos delincuentes de cuello blanco, Luis Cárdenas Palomino, bueno, ya está. Y en el caso de Ayotzinapa, los jueces tuvieron sentencias que no solo beneficiaron a los presuntos responsables, sino que impidieron que se conociera la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos. O las resoluciones judiciales a favor de los ricos que cambiaron medidas cautelares, como el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, o Juan Collado, abogado de Carlos Salinas de Gortari, amigo de Peña Nieto, o Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, con la estafa maestra, ¿no?, que también hay que recordar, o en el caso de los exgobernadores César Horacio Duarte o Francisco Javier de Vaca, el expriista Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el fiscal Uriel Carmona, que por cierto en 4 ocasiones la presidenta ministra de la Corte le ha exonerado, y el señor Campana en Morelos. Entonces, decirles que el Poder Judicial Federal se va a transformar, porque no queremos un poder judicial familiar gobernado por el nepotismo, que es lo que hoy estamos viviendo. Y por eso estas iniciativas y esto que estamos haciendo, efectivamente sí, hay una rectificación de la mayoría, porque en otros tiempos ni siquiera se daban el lujo de la rectificación, simplemente aplastaban, imponían, privatizaron todo lo que tenía de riquezas esta nación, y hoy lo que estamos haciendo es darle dignidad al pueblo de México, y vamos a cumplir el mandato y vamos a apoyar, por supuesto, y a respaldar a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, porque no está sola, tiene un poder legislativo que está a la altura de esta circunstancia. Muchas gracias. Gracias, senadora Chavira. Bueno, con esta participación damos por concluida la etapa de los posicionamientos de cada una de estas comisiones unidas. Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a discutir el contenido del dictamen, pero antes vamos a dar la palabra a quienes lo han solicitado para rectificación de hechos. En primer lugar estaba anotado el senador Marco Cortés Mendoza, pero no está en la sala. Después solicitó la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, a quien le concedemos el uso de la palabra, y después tendrá uso de la palabra la senadora Marta Lucía Micher Camarena. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, hasta por 2 minutos. ¿Sí? A ver, si me permite, senador Marcos, estoy seguro que accederá con caballerosidad. Ya le había dado la palabra a la senadora Julieta porque no estaba usted, y que después de ella usted pueda participar. Sí, también se anota el senador Manuel Huerta para rectificación de hechos. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla, gracias, por favor. Presidente. Quiero compartir que es importante dejar en claro que el Poder Judicial en este momento está cometiendo 2 grandes atropellos. Número 1, hay que informar, las reformas a la Constitución son la expresión más alta de la voluntad soberana del pueblo de México. Son el resultado también de un amplio proceso deliberativo y son una decisión política colectiva. El Poder Judicial está atropellando ese acuerdo soberano que se consagra en nuestra Constitución. ¿Y por qué hacen esto? Porque no les gustó la nueva Constitución que plantea la transformación del Poder Judicial. ¿Pero qué creen? El artículo 39 de la Constitución dice que el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de cambiar su forma de gobierno. Y lamentablemente, aunque no les guste la transformación judicial, su tarea como jueces, magistrados y ministros no es cambiar la Constitución, es aplicarla sin sesgos, sin intereses.
Y también la tarea de reformar la Constitución le corresponde al Poder Legislativo, con lo cual doy paso al segundo atropello que está cometiendo el Poder Judicial. Son ellos los que atropellan la división de poderes y también atropellan la autonomía del Poder Legislativo. Y esto solo evidencia una cosa: la magnitud, el tamaño, la dimensión de los intereses que están en juego con la aplicación de la ya vigente reforma al Poder Judicial. Era un secreto a voces que en el Poder Judicial se emitían sentencias a modo, que la balanza de la justicia se inclinaba siempre hacia el poder económico y que esa justicia ciega casualmente se deslumbraba. Senadora, tiempo. Sí, y que esa justicia ciega casualmente se deslumbraba con el brillo del dinero. En el 2019 apenas y se les invitó al Poder Judicial a que hicieran una autorreforma y rugieron las entrañas de ese poder para aferrarse con garras y dientes a sus privilegios. Ahora resulta que dicen que se están vulnerando los derechos humanos de las juzgadoras, de los jueces, magistrados y ministros. Oigan, pues si tener un seguro médico de 20 millones de pesos con cargo al erario y a costillas del pueblo de México no es un derecho humano. Si hacer justicia a modo y cobrar por las sentencias no es un derecho humano. Aplicar la austeridad republicana en el Poder Judicial es un derecho y es una demanda que insistió, que ha pedido el pueblo de México. Y en relación a lo que han dicho, ya termino, presidente, una disculpa. Muy bien. Y referente a lo que han dicho, de que somos populistas por esta reforma que estamos haciendo, pues si querer transformar la corrupción que impera en el Poder Judicial es ser populista, si querer implementar el Tribunal de Disciplina Judicial para que por fin se supervise a los jueces es ser populista, si querer que la gente pueda votar por sus jueces, magistrados y ministros es ser populista, si querer que como 36 millones de mexicanos se realice la transformación al Poder Judicial es ser populista, pues que me apunten en esa lista a mucha honra y con mucho orgullo. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora Ramírez Padilla. Entonces tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos el senador Marco Cortés Mendoza. Muchas gracias, presidente. Yo espero que para las siguientes discusiones no nos limiten a poder tener intervenciones de hechos. Entiendo que fue un acuerdo de la comisión, pero si no, no hay ningún tipo de debate, presidente. Ojalá que sí se permita para que no sea toda la primera parte monólogos de escuchar simples posicionamientos que no tienen mucho sentido porque ya hay pocos márgenes para podernos convencer aparentemente y con la experiencia que hemos vivido. Quiero hacer una puntualización de un señalamiento que hizo aquí el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Primero, decía él que con sus aliados de Morena, PT Verde, tenían la mayoría calificada, pero que con otros aliados también. Esos no son aliados. Ellos fueron senadores comprados o coaccionados. 4 senadores de la República y siempre se los recordaremos. No tenían la mayoría calificada a pesar de la sobrerepresentación y la compraron a lo que costara, usando las fiscalías y usando el dinero. Porque 2 del PRD, 1 de MC y 1 del PAN fueron los que les dieron el poder aprobar la reforma constitucional, que no eran de ustedes. Y al costo que fuera, a la más vieja usanza de la política, fue como se hicieron de ellos. Primera puntualización. Segunda, claro que es una reforma constitucional aprobada, pero que aún está en revisión en la Corte, ya aceptada. La acción de inconstitucionalidad que presenté en mi calidad de presidente del partido ya fue aceptada para discusión a fondo. La controversia constitucional que presentó el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinue, ya fue aceptada para su discusión a fondo. Todavía esto está por verse. Y fue muy peligroso lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, que 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia no detendrían la reforma constitucional. ¿Perdón? Entonces es la ruptura del Estado de Derecho en México. Yo pediría que la titular del Poder Ejecutivo respete a los titulares del Poder Judicial. Eso es fundamental. Y aquí se vino a decir, no, es que las acciones de inconstitucionalidad son porque había complicidad. Yo le diría al grupo mayoritario, senador, le pediría el mismo tiempo que le dio al anterior. Con mucho gusto. Por favor, tiene el uso de la palabra la senadora Guadalupe Chavira por alusiones. Pues yo preferiría que nada más fueran
alusiones así a secas, compañera Barrales, porque si sacamos alusiones no vamos a acabar. Sin duda, sí es un tema de complicidad. Sí hay un tema de complicidad porque, pues Norma Piña lo ha dicho en público, la presidenta de la Corte trabaja a petición de partes. Eso está en los diarios registrado y en las entrevistas que ella ha dado. Entonces, no sé por qué se vienen a rasgar las vestiduras si sabemos que ustedes, cuando aluden y dicen que llevan recursos a la Corte, pues porque hay, claro, un entendimiento y forman parte de ese circuito de complicidad. Lo vivimos, pues mira, qué tan cerca que tuvo que andarse escondiendo cuando era diputado conmigo Jorge Romero, porque estaba involucrado en el tema del cártel inmobiliario, incluso hasta lo señaló Margarita en un momento que no había buena relación dentro del Partido Acción Nacional. Entonces, si algo le caracteriza al Partido Acción Nacional es construir redes de complicidad. Entonces, son expertos. Por eso es que ustedes dicen que la presidenta debe tener la cautela con respecto al Poder Judicial. Yo les quiero decir que no hay ninguna cautela, estamos ejerciendo lo que la Constitución nos mandata. El Poder Ejecutivo está depositada en una mujer que es la presidenta de la República y la mayoría la construimos como se tenía que construir. No sé por qué vienen ustedes a querernos dar lecciones de democracia y de transparencia y de honestidad si la expertise que tienen pues está llena de cajones de información de cómo ustedes han construido al amparo de la complicidad las mayorías cuando ustedes eran gobierno con Vicente Fox o con el fraude electoral que perpetró a Felipe Calderón para llegar a la presidencia de la República. Ese es el mejor ejemplo. ¿Es cuánto? Gracias, senadora Chavira. Y apelo mucho a su consideración, senadoras y senadores. La única fuerza que tiene esta presidencia para conducir los trabajos es la que ustedes nos otorgan, es la que el reglamento, la ley orgánica, toda la normatividad va. Pero está en ustedes, en su conciencia, en su responsabilidad, en su compromiso, cumplir con las reglas que nos hemos dado todos, los acuerdos a que hemos llegado. Yo apelo de verdad a ustedes a que sigamos en un debate y que respetemos lo que hemos acordado. Senador Marco Cortés, yo le hago la precisión como presidente de esta mesa de que habíamos quedado en un acuerdo y se está respetando el acuerdo. No es un monólogo los posicionamientos, fue un acuerdo de todos. Si ustedes gustan, en la siguiente reunión podemos debatir ese acuerdo y lo sujetaríamos a la voluntad de la mayoría y entonces nos regiríamos por este acuerdo, por un nuevo acuerdo. Pero hay un acuerdo signado por su fracción parlamentaria, hay un acuerdo firmado por todos, fue por unanimidad y es en lo que estamos conduciendo estas reuniones. Muchas gracias. Sí, senadora Verónica Rodríguez Hernández. Gracias. Perdón. Antes hay una lista, tienen razón, que ya la habíamos dado a conocer, que está, si me permite, senadora, para rectificación de hechos. Voy a volverla a leer, quienes están pendientes. Senadora Marta Lucía Micher Camarena, después el senador Manuel Huerta, después el senador Ricardo Anaya, y entonces anotaría yo a la senadora Verónica Rodríguez Hernández. Gracias. Sí, también entonces Blanca Judith y senador Pavel. Sí, va a haber rondas, ya tenemos registrados ahorita, les informo a este pleno que hay ya 2 rondas con 3 oradores a favor, 3 oradores en contra por cada ronda hasta este momento. En su momento preguntaremos si está suficientemente discutido y de no estarlo, seguiremos las rondas que ustedes consideren conveniente. Tiene la palabra entonces la senadora Micher Camarena. Gracias, presidente. Pues yo a quien le voy a hablar es al pueblo de México, no voy a convencer a la oposición. No me interesa más discutir esto porque con el uso de adjetivos peyorativos, la verdad, mejor vamos a convencer al pueblo e informarle qué estamos haciendo. Estamos claramente estableciendo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la improcedencia de los medios de control constitucional. Es decir, el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales van a tener por objeto no revertir las reformas realizadas a la Ley Suprema de la Unión.
Entonces, quiero que se informe a la gente que queremos garantizar que no quepa juicio o recurso alguno que controvierta o que obstaculice la aplicación de las reformas realizadas a la Carta Magna. Y también quiero completar sintéticamente lo que significa esta propuesta de reformas al artículo 105 y 107 de la Constitución. 1. Que el Poder Judicial debe interpretar la Constitución y asegurar su cumplimiento, pero no debe ser un árbitro sobre decisiones del poder reformador, que somos el Poder Legislativo. Segundo, que la impugnación de las reformas constitucionales abre la puerta entonces para que las decisiones políticas que tomamos en este órgano sean revisadas por un poder que no es representativo del pueblo, lo que afecta directamente a la democracia. Y tercero, pues que esta reforma asegura que las decisiones de este poder reformador de la Constitución, que incluye al Congreso de la Unión y las legislaturas, sean definitivas y no estén sujetas a interpretación judicial o a control del parte del Poder Ejecutivo. Y por último, si me permite, señor presidente, quiero mencionar lo que sucedió ayer en medios de comunicación, pero antes de decirle a la gente, no a la oposición, que hoy el INE, el Tribunal Electoral le da entrada. Senadora. Y decide, termino. Gracias. Decide dar luz verde, el Tribunal Electoral le da luz verde al INE para que continúe con el desarrollo del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación. Pero la mala noticia es que tenemos a un ministro burlón, poco ético, antidemocrático y abusivo de sus poderes, porque se larga a Harvard y se burla del Poder Ejecutivo y de los poderes de este Poder Legislativo. Vaya ustedes y conozcan ustedes a este señor, al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mucho inglés, pero poca ética. Mucho inglés, pero poco respeto de las instituciones, y mucho inglés y qué falta de patriotismo de llegar a un estado extranjero, al exterior, a burlarse de los poderes y a burlarse de su gobierno. Eso no demuestra nada de patriotismo, demuestra cobardía. Muchas gracias. Gracias, senadora Mitchell. Ahora tiene la palabra, también para rectificación de hechos, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Es que después de la sintética explicación que dio Malú, pues ya nada más es complementar, porque aquí lo que no le debe de quedar ajeno a nuestro pueblo es que la reacción pues fue construida para oponerse al avance del pueblo, en particular los de Acción Nacional. Ya de los otros ni hablar, porque hace un rato decían, es que el tiempo y se tardaron. Pues sí, 100 años en que el voto contara bien, porque se lo estuvieron traficando durante décadas, casi pues una centuria. Y decir esto porque este esfuerzo popular de conciencia, de mucho tesón, de mucha capacidad organizativa que se ha desarrollado, pues nos está llevando a este proceso de transformación de manera inédita por la vía pacífica electoral. Hay que recordar, y eso es tal vez lo que los sorprende, porque en su desvarío quisieran que de veras las transformaciones anteriores que fueron con enfrentamientos del pueblo contra los reaccionarios y que derivaron en la construcción de constituciones nuevas, quisieran que hubiera sido la ruta. Pero qué sorpresa se llevaron con el Plan C. De verdad que yo los veo que están todavía, que no dan crédito, no saben qué pasa, no saben cómo reaccionar, están desesperados, los dejaron hechos pomada, digo ya para decirlo menos. Y entonces no tienen cómo. Ahorita ya le fueron a prender la veladora a los 8 ministros para ver si le dan para atrás. Pues no va a ocurrir. Fíjense que el pueblo es mucha pieza, lo han menospreciado, lo han pateado, lo han atropellado, pero eso ya se acabó. Es tiempo de nuestro pueblo, viva la reforma constitucional que estamos haciendo y ahí nos vamos a seguir encontrando. Ánimo, Gracias, ánimo, senador ánimo Huerta. sereno. Ahora...